Adelante, aquí en Esquel, algunas muestras que están presentes todavía en el Centro Cultural Esquel Melipal, de diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Por un lado, Bestiario, que es de Sergio Alfredo Olmos. Esto va a estar hasta el 6 de julio, hasta el 6 de julio en el Centro Cultural Esquel Melipal. Y también de una compañera aquí de la radio de hace mucho tiempo que siempre nos visita, trabajó aquí, que es Carolina Ponce, con Andar por la ciudad, el pasado permanente. Gracias por venir a la radio, muchas gracias. Flojo lo mío que no tiene mate, no traje mate. No pasa nada. ¿No? No pasa nada. Flojardi lo mío, para la próxima falta prometo. los Sanguchito también. Y ya que pone en planta un cordero que lo tenemos para la noche. Si bien va a ser una charla entre los tres acá, me gustaría empezar por ahí, Caro, con lo que significó tu trabajo, la muestra. Sí, Chori, perfecto. Lo que significó tu muestra, pero el trabajo o el proceso previo a la muestra, ¿no? ¿Cómo surge la historia de empezar a realizar este paseo de la ciudad? Yo le digo paseo consciente a tu muestra, ¿no? Bueno, un paseo consciente. Bueno, dale, qué sé yo. Bueno, en principio, gracias, Mauro, porque siempre acompañás y todas las propuestas culturales siempre tienen, digamos, un buen puerto, digamos, a través tuyo, digamos, y llega a la gente y eso está genial. En primer lugar, eso. Ahora te podés ir un poquito, me dice. No, porque siempre me pongo a hablar, después me olvido de decir gracias, ¿viste? No, pero el laburo es de usted. Pero bueno, en principio eso, y bueno, retomando lo que decís del tema de mi proyecto Andar por la Ciudad, en realidad es una recreación de un trabajo de investigación que estuve haciendo, que lo llevé adelante durante bastantes años. hace un tiempo atrás empezó, bueno, primero como en el marco de una materia en la que yo estaba estudiando en el profesorado de artes visuales. Empezó ahí como una investigación y como una cosita, digamos, como el para probar, digamos. Bueno, no, nunca hago las cosas como para aprobar, pero bueno. Se transformó así, en algo mucho más grande. Sí, porque en realidad empezó como a confluir primero a nivel personal con un montón de cuestiones que tienen que ver con mi propia trayectoria de vida. Yo soy nacida, criada y acá en Esquel, nacida, criada, vivida, todo acá en Esquel. Y bueno, hay algo que me interesa muchísimo, que es el tema de lo urbano, de la estructura de la ciudad como un escenario, digamos, ¿no? Yo lo empecé a pensar la ciudad como un escenario en el que conviven en un mismo espacio un montón de realidades y un montón de recuerdos. Yo lo pensé como una, si se quiere, una estructura horizontal, en el sentido horizontal y lineal, como el lenguaje, ¿no? Lineal, porque vos salís de un lado, llegás al otro y pasás por algún lado, ¿no? Pero a la vez tiene como transversalidades verticales, donde en realidad por ahí capaz que en un mismo edificio hay cosas, digamos, recuerdos, huellas de gente de distintos orígenes, de distintas generaciones. Por ahí hay edificios que hace 500.000 años que están acá, otros que no han estado y que aún subsisten en nuestro recuerdo. Y ahí es como que llegué, bueno, al concepto de memoria colectiva. Tal cual. Entonces, bueno, lo llevé por ese lado, hice una investigación primero en mí, de qué cosas habían significativas en mi vida, en mi historia, y después empecé como a indagar durante bastante tiempo qué cosas de esas habían como puntos en común con otros, porque yo digo, capaz que yo me acuerdo de esto y en realidad soy yo nada más, o tal anécdota, o tal cosa que uno hacía de chico acá. Entonces como que fui como juntando eso. Una vez que tuve todo eso, digo, bueno, ¿ahora qué lo hago? Ahora vine. ¿Qué formato le doy? Le di 1500 formatos, le di muchísimo, o sea, pensados y hechos, muchos formatos. Pero al final decanté entre pandemia, cuarentena, fase 1, 2, 3, 10, decanté en la liberación de obra en espacio público, que es algo también que me caracteriza, me parece que bastante. Y digo, bueno, había elegido 21 lugares nada más, entonces digo, bueno... Nada más. Sí, bueno, pará, porque elegí 21 lugares para dejar cosas. Dentro de esos 21 lugares, pensando estadísticamente, digo, bueno, de esas cosas,
o sea, digamos, para que por ahí quien está escuchando, por ahí si no lo ha visto en algún momento, en ningún lado, obra liberada, es decir, hacer un dibujito, una foto, una pintura o una escultura, lo que sea, y dejarlo en el espacio público para que se lo pueda llevar cualquier persona que lo encuentre. Pero ¿qué pasa? Con 21, las estadísticas, digamos, de que lo encuentre alguien que diga, qué lindo, encontré algo re lindo, me lo llevo a mi casa, voy a llamar a la persona y voy a decir que estoy re feliz, son bajas. Porque pueden pasar, lo dije ahí en la muestra, pueden pasar perros que, de perros que lo agarran, lo tiran por ahí, a gente que no, nada, lo tiran, o que se va yendo, que de hecho una de las obras pasó eso, fue como cayendo, la iban tirando y alguien la venía viendo cómo la iban tirando, pero la identificó. ¿Por qué? Y entonces yo digo, bueno, ¿qué hago con eso? ¿Cómo le doy un poco más de vuelo? Se me ocurrió hacer a través de, digamos, usar y empezar como a hacer como uso, digamos, estoy haciendo uso de memorias que son del pasado, hablando también en cuestiones que son más por ahí manuales, más analógicas, los recuerdos en realidad nuestros, quienes vivimos, digamos, venimos, digamos, de una generación más de lo con... sí, más de la piedra. Sí, tal cual. medio así. Pero estamos todo el tiempo ahora atravesados y más después de la cuarentena por cuestiones virtuales. Tal cual. Entonces digo, bueno, ¿cómo combino eso? Se me ocurrió hacer un grupo de WhatsApp a través del cual promocionar un poco esto de las liberaciones de obra. Me dieron, para esto en realidad yo no lo dije la vez pasada, me olvidé también de que obviamente yo a medida que iba investigando, a medida que iba contando, un montón de gente me fue haciendo un montón de aportes, más allá de las memorias, de decir, ¿y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? ¿Y qué tal sí? Y bueno, en algún momento le me dijo, pero ¿cómo la gente va a saber más o menos en dónde? Porque es que él es chico, pero a la vez es grande. Sí. Si alguien sabe que vas a dejar algo, ¿cómo hacer para...? Entonces hice como planes, digamos, digo, los voy a promocionar a través de WhatsApp, cosa de decir, bueno, hoy voy a liberar por esta zona. Estructuré en tres recorridos. Sí, no, estamos hablando de una cosa así como... lo estructuré en tres cosas que a mí me parecieron, en tres conceptos que a mí me parecen fundamentales. ¿Cuáles, Caro? El tiempo, digamos, como preocupaciones como seres humanos, ¿no? El tiempo y el paso del tiempo y el asir el tiempo y detener el tiempo, la comunicación, el decir y el no decir, y esta cosa de a veces de guardarnos cosas y no decirlas y que mueren así como dentro. Entonces, bueno, tiene que ver otro con la comunicación y otro con la reconstrucción de los recuerdos. Entonces digo, bueno, recuerdo, comunicación, tiempo. Hice 3 recorridos. Digo, bueno, después cuando digo, bueno, ya tengo todo el plan, bueno, y ahora ¿y a quién invito? Entonces empecé, siempre lo digo, agarré una lista y empecé, me debe un favor, me debe un favor. Y claro, yo tenía que aprobar la materia, imagínate, yo no podía agarrar y aparecer con un grupo de WhatsApp donde era yo y yo, ponele, ¿viste? Entonces empecé, ¿viste? Con esa idea, imagínate. Pero a nadie le dije, che, me debe un favor. Yo agarré y mandé invitación, digo, bueno, conté. Y vos sabés que las personas empezaron a sumar. En ese momento también vuelvo a agradecerte porque me hiciste una entrevista en ese momento, en esos días. Ahí yo todavía no había armado el grupo de WhatsApp. Y después de la entrevista acá, me entran a llamar, a llegar mensajes. Hola, ¿qué tal? Decile a Mauro que me pague, que me debe guita, te decían los mensajes. Él también me debe. No, mentira. Me empezaron a llegar mensajes, te escuché recién en la radio, me gustaría participar, ¿viste? Y era gente que yo ni conocía. Cuando lo publico en redes, alguien también me dijo, publica el enlace para que se puedan unir, no que los tengas que agregar, ¿viste? Toda esa cosa. Que voluntariamente se unan al... Que voluntariamente. Claro. Entraron a sumarse gente y de repente empecé a mirar códigos, características que no eran de acá. Qué bueno. Y empecé a mirar características que no eran de acá de Argentina. Qué bueno. Y ahí es como que dije, wow, ¿qué está pasando? Qué lindo. ¿Viste? Entonces participó gente de otros países, de México. Bueno, Perú, esa es la Colombia, parte no analógica que está buena, ¿no? Claro, que está buena. Porque en realidad lo que yo intenté hacer es como un puente, también digamos que no sea exclusivamente para el esquelino, claro. para el esquelense.
Claro. Que no sea solamente y exclusivamente, pues yo digo, bueno, casas abandonadas tiene que haber en todo el mundo. Travesuras de niños de meterse, qué sé yo, no sé, en un baldío hay en todos lados. Son universales, ¿no? Claro, qué sé yo, por ejemplo, no sé, hacer el juego de la copa, que ahora le dicen la ouija. Eso es algo común que lo hicimos todo cuando entramos en la preadolescencia. Entonces era como un tratar de tejer todo eso. Qué locura. Y todo eso, pero ¿qué pasó? Yo estaba sola haciéndolo, sola, remanija, estaba re... No sabes, sí sabes porque me entrevistaste. Termino de ese trabajo y después al tiempo, porque todos me preguntan, ¿y ahora cómo continúa? No, paren, estoy muriendo, no, paren. Y después de un tiempo digo, epa, acá hay algo que no está cerrando, que es que en realidad todo el abanico, todos los 3 recorridos con las 21 estaciones que yo creé, con las 21 relatos, 21 cosas, 21 todo, lo vi solamente yo. Y mi gatita que me estaba ayudando a hacer las cosas. Solo lo vi yo, ni siquiera lo vieron mis hijos. Hay que sociabilizarlo, dijiste. Más todo lo que habían aportado, entonces digo, listo, lo que estaban al revés, digamos, por ahí de otras manifestaciones artísticas, ¿no? Estamos hablando de arte contemporáneo, con otra concepción, pero digo, lo vamos a hacer al revés. Agarré todo eso y lo meto en la caja blanca en Salón de Exposición en Melipal. Qué grande, qué grande. Y ahora... Hiciste cuando dejaste o empezó otra ya ahí. Y no, yo ahora no sé, qué sé yo, ahora bueno, hasta el 6 de julio está ahí en Melipal. Que está bueno para ir a ver, ¿no? Porque se van a encontrar con links a la vida de muchos y muchas también. Y hablando de links, que eso también, viste que uno es tanto que me olvido de la mitad o más de las cosas que quiero decir. Yo me olvido por el consumo de orégano escandinavo que produce eso en mi cabeza. Bueno, está bien. A mí se me acabó. Otra cosa, digamos, cada una de estas estaciones que yo creé, les hice, digamos, como un marco, un relato, que lo hice audio, que lo hice podcast, que era lo que yo distribuía a través de WhatsApp. ¡Qué bueno! Y actualmente está incluido dentro de la programación de la radio de Melipal. Municipal, ¿no? Claro, la radio pública municipal accedió, digamos, a la transmisión, digamos, durante todo este mes, dentro de su programación, así aleatoriamente, esos audios. Entonces... De todas maneras, estos audios van a quedar ahí en la radio municipal. Calculo, si alguien quiere por ahí acceder a esos audios, ¿puede? Puede ir a Melipal, puede ir con su telefonito. Ojo, mirá. Va con su telefonito, sube a la muestra y en los planos que yo hice, que tiene una onda la Politécnica a la que yo nunca fui, pero que todos queremos. Me quisieron mandar en mi casa, porque era una escuela de varones. Tienen un código QR espectaculares y te lleva al link de YouTube donde los colgué todas las cosas. Y ahí termina todo mi laberinto. Pero después vamos a presentar unos audios para retirarnos, Bueno. Que están muy interesantes y tienen que ver relacionados o linkeados a nuestra casa también de Nacional Por supuesto. Te invito, como hablaba recién ahí hace un ratito, a que charlemos con otra muestra que está en el Centro Cultural Esquel Melipal, pero métanse, a mí me gusta que se meten a charlar, que tiene que ver con bestiario. Después metemos. De Sergio Alfredo Olmos, también hasta el 6 de julio ahí en el Melipal. Sergio, gracias nuevamente por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes que me mandaron mensajes, estaba ahí en otra cosa y estábamos empezando a hacer algunos espacios como para venir, porque la verdad que es complicado. Sí, no, es re lindo que justamente puedan ir a apreciar estas 3 muestras. Yo me había quedado un montón pues estaba meta a escucharte a vos porque yo me quedé muy prendido de que sean los marcos como cajas. Yo los miraba como cajas. Yo decía, qué lindo porque es como meterse a hurguetear una situación, ¿no? Es como muy interactiva tu muestra. Entonces yo decía, qué distintos los lenguajes que se presentaron, porque la mía es frontal. Diversos. Y es como un mensaje en una botella y el que quiere lo ve, el que quiere lo desprecia, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que es un fenómeno totalmente distinto al de los otros, ¿no? Que hicieron, ¿cómo se llama? Una cuestión interactiva, casi una expedición, ¿no? Social. Es una situación distinta.
Yo en la mía me acordaba mucho de mis alumnos, yo fui docente y soy docente durante ya 28 años, llevo, dando artes visuales, qué sé yo, tanto en Buenos Aires, yo nací en Belgrano, hace 14 años que vivo acá, mis hijas ya son de acá, tuve 3 hijos, actualmente tengo las mellizas porque Lautaro, mi primer hijo, falleció, entonces los 3 nacieron acá, así Mirá, que ya tienen como un arraigo, ¿no? De no son de allá, no son itinerantes, yo todavía sigo teniendo ese espíritu nómade, ¿no? Pero la cuestión es que, bueno, me acordaba mucho de ellos porque lo mío es como muy elemental, es muy regido por el dibujo y por algo, hasta un espíritu academicista bastante enmascarado por momentos, pero lo está. Tiene que ver con una cuestión más llana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tiene que ver con un oficio que es concreto y remitido al dibujo y al color, ¿no? Yo cuando decía es sencillo, lo decía justamente por esto, porque es un lenguaje que se aprende y como todos los lenguajes son estructurantes, ujú, pero me acordaba de mis alumnos porque ellos eh, que son tan de la gráfica, ahora los chicos suelen tener un lenguaje muy gráfico y muy de estar son otakus, son de manga, son de todos regímenes bastante estructurados con respecto al dibujo, que es un lenguaje, ¿no? Entonces, claro, a lo que me refiero es que me venía mucho a la mente eso, ¿no? Lo que yo más o menos trato en lo de la que es la muestra, bestiario, ¿no? claro, sí, tiene que ver con una situación que es humana, porque el bestiario no está encarado desde la bestialidad natural, Ujú. sino está encarado desde la bestia que portamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay una recreación de esto, hay un jugar con esto, con la figura humana juega con este tipo de situaciones, que en ocasiones ya ni siquiera es humana, como ese tríptico de serpientes que hay ahí, pero las miradas no son las de un animal, porque los animales no tienen ni odio, ni bronca, ni están pensando, ni nada de eso, o sea, son elementales. Quiero decir, tiene que ver con un poco el espíritu humano, quizás esas iras puestas en una mirada, pero también tiene que ver con lo mágico, ¿no? Porque hay un ser humano ahí representado. Si yo le pregunto a cualquier chico de 15 años, vos si fueras un animal, ¿qué sería? Yo un tigre, yo un dragón, qué sé yo. Y entonces está este juego de portar la piel de algún Está animal para buenísimo, ser, ¿no? Para ser ese que no se puede ser si vos sos nada más que está humano. buenísimo, ¿Entendés lo que decís. te digo? Entonces, aparecen mirar eso y decir, sí, yo tal cosa. Las evocaciones, en todo caso, son absolutamente subjetivas en esto, porque son los sueños de un adolescente por Ujú. ahí, que siempre tienen algún ser increíble que los representa mucho más que su humanidad, ¿no? Entonces, está ese pequeño juego. Yo me acordaba de mis alumnos con esto, ¿no? O sea, hacíamos una clase, yo les daba todas partes repartidas de animales y formas de humanas, todas separadas. Yo digo, Ujú. si juntáis, ¿qué animal mítico crearían y qué historia tendría, no? Qué bueno. Entonces juntaban esto, aquello, y yo sería este, y yo sería, y yo no sería, y yo no sería nada, yo sería un plan, no sé. Pero siempre es una humanidad que en la adolescencia se nota mucho, juega con esto mágico del mundo animal, ¿no? Con ese poder que se Eso tiene, te iba a ¿no? decir. Al estar en el cuerpo de un animal, de un tigre, nunca es un animal, nunca es un gusano, claro, siempre es un animal poderoso, ¿no? En la mitología se da mucho esta, Ujú. esta, esta representación, ficcionalizar ese carácter de uno en forma de, Eh, ¿no? Pregunta desde el desconocimiento Sí. total y está buenísimo lo que metiste un montón de filosofía ahí que está lindo para reflexionar. A la hora de trabajarlo, de crearlo, vos Mm. también, ¿utilizaste, más allá de lo técnico que tiene que ver con el Claro, claro, oficio que es como de la forma que académico, ¿no? cobró, claro, sí, Exacto. sí. Pero Ujú. también utilizaste vos esas herramientas mágicas que por ahí nombraste la adolescencia, ¿no? Sí, Nombraste la sí. adolescencia. Pero también te permitiste vos utilizar esas herramientas mágicas a la hora de eh,
tomar esas pieles de animales, entre comillas, digo, tomar esas pieles de animales para vestirte por un rato o por un ratito y conseguir estas obras? A ver, hay cosas muy primarias en lo que yo hice, que difieren justamente de las otras dos Ah, artistas que son mira, absolutamente sofisticadas en sus cuestiones, ¿no? Lo mío es absolutamente primario porque apela al este poder del lenguaje visual, ¿no? ¿Por qué? Porque es como en una caverna, ¿viste? ¿Quiénes dibujaban en una caverna? ¿Todo el mundo? No, se supone que había uno que era el que casi tenía poderes chamánicos, ¿viste? Haciendo esto. Cuando uno dibuja se apodera alguna vez, ¿no? De algún espíritu ahí. Yo creo que en el poder captar con este lenguaje, uno va armando, ¿no? Va armando a ese ser, que no está nada más que tal representado por cual. un lugar o por el otro. Entonces, yo tengo la libertad de poder combinarlos. Todo el mundo lo hace y de hecho las culturas más ancestrales lo hacían mucho. Total. Las serpientes, por ejemplo, no tenían esa significación eh, terrible que tiene para el Satánica o claro, cuestión o sea, relacionada. no eran Ujú. demonizadas, todo lo Sino todo lo contrario, o contrario. sea, justamente eran la sofisticación, eran la guerra, Ujú. ¿no? Era Quetzalcóatl era la guerra, por ejemplo, ¿no? De Era hecho, la también, serpiente emplumada, ¿no? y está bueno lo que nombraste de la serpiente y la cuestión de los planos o la búsqueda o vestirse de un animal para tener un poder o para Sí, representar. sí, Porque la sí, sí, serpiente sí. también en otras civilizaciones tenían la cuestión como un puente entre dos Ujú. planos, ¿no? Sí, Entre dos porque hay planos. una, en este cuerpo tan plástico que tiene, hay una situación que otras culturas han visto como una capacidad, no justamente como porque justamente la lectura occidentalista cristiana es repta, repta, tienta al ser humano, y lo convoca a un lugar a donde está el mal, ¿no? Con esta cosa tan binaria del mal y del bien, Tal cual, en ¿no? O sea, todo. nadie desconoce que hay un mal y que matar a una persona está mal, bueno, claro, hasta desde la legalidad, pero quiero decir, estamos hablando de un bien y mal que se mecha en inclusive actitudes privadas, donde no corre esto, Tal son, qué sé cual. yo, vos no vas a pensar de que está mal comer una pizza de anchoas porque el pescado es pestilente, ¿me entendés lo que te quiero decir? Es tu gusto ese, qué sé yo. Entonces este tipo de situaciones abordan de esa manera como mágica Tal cual. lo que es el ser humano con algún poder, con alguna, a ver, con alguna capacidad o con alguna incapacidad de controlar su ira. Ujú. El ser humano no es nada más que cosa, no es un ser de luz, como mucha gente dice, Ahí pues lo sí. perdimos a Paulo Coelho recién Claro, como claro. oyente. Paulo, volvé, loco. No, por favor. No. Pero el ser de luz, ¿no? Es una ambición Son los bastante que trabajan acá en la cooperativa, le decimos. ególatra, ¿no? Sobre los... Claro, claro. El ser humano no está hecho No, de ese tipo de situaciones en exclusividad, ¿no? hay una canción Ujú, de los Cadillac ujú, en referencia a un texto de Sábato que está buenísimo, que ujú. dice en el estribillo, somos una mezcla de pecados y santidades, ¿no? Claro, claro, visto desde una cuestión Sí. binaria, ¿no? Pero está bien, quiero decir, a ver, esta situación de poder reconocerse un poco híbrido, Total. ¿no? A mí me decían, sí, porque la inteligencia es lo que nos diferencia. La inteligencia no nos diferencia de nada. ¿Cuántos cetáceos son más inteligentes que yo, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, a lo que me refiero, no es la inteligencia, sino la capacidad de generar cultura. Porque ningún cetáceo va a ponerse a juntar objetos Ujú. porque les resultan algo. No sé yo, ningún animal lo hace. O sea, el ser humano es el que se pone a recolectar más que comida, como fue en una época, se pone a recolectar memoria, ¿no? Qué bueno. Entonces, en esta es estos son, yo soy distinto de vos, ¿no? Yo soy distinto de vos, perro, porque no, porque sea más superior, ¿no? Porque hago otra cosa. Ujú. Yo soy un ser, soy un mamífero que hace otras cosas. Mira, tengo estos berretines de evocar y evocar, ¿no? Y vos estás buscando, no sé, un hueso, o lo estás enterrando.
Para vos tu existencia es una existencia más llana, y no por eso es una porquería ser más llano, es otra, ¿no? Totalmente. Entonces acá hay como mundos que más que estar chocados y chocando en ese mix de seres, de alguna manera bueno, podemos ser ambos también, podemos ser un poco animales también. Nietzsche lo decía, ¿no? Hablando de, digo, nombró Coelho, pero Nietzsche que me gusta más, y más. Quiero decir, Somos el Team Nietzsche nosotros, ¿eh? Bueno, pero esta situación, bueno, tampoco reneguemos de esta bestia que somos. Tal cual. Freud también hablaba de este control de la ira, digo, de una capacidad que hay que tener consciente porque somos un poco esa ira también. No estamos hechos de estos espirituales magníficos y maravillosos, ¿no? Hasta ahí va esto de lo que se tira como un mensaje en una botella y se tira a un mar profundo, que ojalá que se encuentre. ¡Pajarito! ¡Qué grande, Sergio! Yo les agradezco esta visita para poder charlar de las muestras, también hasta el 6 de julio. Ambas muestras van a estar hasta el 6 de julio. Sí. Hay una animal que es la mía y una humana. Aprovecho para decir brevemente, en un renglón, Sergio, cuando trabajas, cuando pintas o estás dibujando, en ese trance animal o trance chamánico que se puede hacer, ¿también lo notás en el trabajo artístico o es absolutamente racional? Hay un... ¿Qué es un artista, digo yo? Porque esto está bien lo que vos me preguntás. En pocas palabras es difícil. Pero tanto acá un artista como otro, ¿no? Desde lugares muy distintos, estamos en una periferia de conciencia colectiva. La conciencia colectiva es lo que ya podemos identificar como un código, lo hablamos, lo charlamos de ello. Pero el artista está en el perímetro, ¿no? Tirando con la mosca, está tirando a ver qué engancha del caos que es después de ese perímetro. Es una situación que no es simbólica porque no está tramitada por ningún ser humano. Por eso es importante poder sacar, porque uno dice, bueno, yo fui a una casa, yo también pasé por muchas casas. Bueno, sí, pero vos no pasaste por muchas casas viendo sus memorias. Qué bueno. O sea, yo también hice alguna vez al vecino de al lado con cola de escorpión porque era siniestro. Bueno, sí, pero quiero decir, los enfoques de un artista tienen que ver con una intencionalidad, con dejar una marca para que vos, si querés, armes tu propio lenguaje, ¿no? Y lo incorpores a la sociedad, al colectivo, ¿no? Hay conciencia de eso después de que un artista lo trajo. Antes no. Sergio, muchas gracias por visitarnos. Te voy a estar invitando para otras charlas más, ¿eh? ¿Te quedaste con la...? Sí, totalmente. Intervenga, No, espectacular. No puedo meterme en una cuchara. No, es que me da para... Con la humanidad por alucinante. Un lado y mi bestialidad la comparto. Alucinante. Por eso es impune. Gracias de verdad, Sergio. Muchas gracias por visitarnos. Caro, antes de despedirnos, vas a presentar vos, yo me corro de aquí, quiero que presentes qué van a ser los dos audios que van a estar antes del tema musical. ¿Cómo que van a hacer? No sé qué van a hacer, porque en realidad hay una cosa importante de todo mi trabajo, es que en realidad yo no lo hice como para que se me interprete a mí, sino para, yo les regalo algo, unas palabras respecto a una memoria que tengo. Dos memorias en este caso, sí, porque me traía una y por el camino me arrepentí y sumé una más. Yo supongo que personas de acá de la radio tal vez tengan algún link hacia ese lugar, ¿eh? Sí, o oyentes también, porque también siempre hay muchos oyentes que están desde hace mucho tiempo. Gracias, Caro. Sí, bueno, muchísimas gracias, Mauro, gracias, Sergio, también por dejarnos callados a Mauro y a mí para hacer eso. Escuchamos los dos audios del laburo, del trabajo de Caro, luego la música.